Estudio bíblico a Génesis basado en las Biblias Peshitta y de Jerusalén. Biblia Peshitta, Génesis capítulo 16. Y Sarai, esposa de Abraham, no le había dado a luz hijos, pero ella tenía una sierva egipcia de nombre Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que Yahweh me ha impedido dar a luz. Allégate a mi sierva, quizá por medio de ella yo reciba consuelo. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y después de haber habitado por 10 años en la tierra de Canaán, Sarai, esposa de Abraham, tomando a Agar, su sierva egipcia, la entregó por mujer a su esposo Abraham. Y habiéndose llegado él a Agar, ella concibió, y al ver ella que había concebido, veía con menosprecio a su ama. Por lo cual dijo Sarai a Abraham: Mi agravio sea sobre ti, habiendo entregado yo a mi sierva en tu seno. Cuando ella se enteró de que había concebido, me miró con menosprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Pero Abraham dijo a su esposa Sarai: He aquí que tu sierva está puesta en tus manos, haz con ella como te parezca mejor. Entonces Sarai trató con dureza a su sierva, y ésta huyó de su presencia. Y el ángel de Yahweh la halló por el camino de Gadar, junto a un manantial de agua en el desierto, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella contestó: Huyo de la presencia de mi ama Sarai. Abraham y Sarai desobedecen por segunda vez a Dios. Recordemos que la primera vez Dios les dijo que se quedaran en Canaán, pero ellos bajaron a Egipto. Dios los rescató del faraón y los perdonó. Esta vez Dios les dijo que les concedería un hijo. Sin embargo, de nuevo desobedecen a Dios, y Sarai le ofrece a su sierva Agar a Abraham. Y Abraham, en vez de negarse, lo acepta. Aquí podemos ver cómo los seres humanos nos impacientamos y no esperamos los tiempos de Dios, que son perfectos. Sarai quería tanto tener un hijo que le ofrece a su sierva Agar para que a través de ella pueda tenerlo. Recordemos que tanto Sarai como Abraham vienen de Ur de los Caldeos. Allá estas prácticas eran normales, no había una moral bien establecida, puesto que Dios aún no les había indicado los 10 mandamientos y leyes morales. Por lo tanto, hacían lo que querían. Abraham no se negó y se llegó a Agar. Cuando Agar quedó embarazada, empezó a sentir desprecio por Sarai. Podemos observar cómo el ser humano constantemente está lleno de egoísmo, envidia y la malicia natural que está en los corazones. Sarai, en vez de aceptar su error, se lo recrimina a Abraham en capricho y le dice: Juzgue Yahweh entre tú y yo. Lo que hace Abraham es decirle: es tu sierva, haz con ella lo que tú decidas. Y de nuevo la malicia en el corazón de Sarai empieza a tratar con mucha rudeza a Agar. Esta escapa porque no soporta este maltrato. Sin embargo, recordemos que Agar, aunque es egipcia, aceptó la fe en Yahweh, la fe en Dios. Compartía la misma devoción que Abraham y Sarai, así que le pide ayuda a Dios, le pide que la rescate. Y esto lo podemos ver porque el ángel de Yahweh, que es una preencarnación del Señor Jesucristo, cuando dice el ángel de Yahweh se refiere a Dios, el Señor Jesucristo. Se le aparece a Agar y le pregunta: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y es aquí cuando podemos observar que el Señor siempre responde
al llamado de nuestras oraciones cuando éstas son sinceras y son de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor no responde a oraciones egoístas. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Dios observó la injusticia que estaba sufriendo Agar por causa de Sarai y Abraham. Entonces Dios acude en su ayuda. Biblia de Jerusalén, Génesis capítulo 16, versículo 9. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y añadió el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Prosiguió el ángel de Yahvé. Sábete que has concebido y que darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos, y la mano de todos contra él, y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dio a Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de Tú eres el Roi, pues dijo, ¿será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve? Por eso se llamó aquel pozo de Lahai Roi. Está entre Cades y Bered. Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y éste llamó Ismael, al hijo que Agar le había dado. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Notas a pie de página de la Biblia de Jerusalén. Sobre el versículo 2 dice: según el derecho mesopotámico, una esposa estéril podía dar a su marido una sierva como mujer y reconocer como suyos a los hijos nacidos de esta unión. El caso se repetirá con Raquel y Lía. Sobre el versículo 7 menciona: en los textos antiguos, el ángel de Yahvé o el ángel de Dios no es todavía claramente un ángel distinto de Dios, pero tampoco es, al parecer, una forma de hablar de Dios en cuanto que se manifiesta. Si bien parece que de este texto se desprende la identificación, hay que tener en cuenta que lo propio de un enviado es hablar en nombre del que lo envía. En otros textos, el ángel de Yahvé es el ejecutor de sus venganzas. El nombre de Ismael significa escuché Dios o Dios ha escuchado. Los descendientes de Ismael son los árabes del desierto, independientes y vagabundos como el onagro. Está escrito en Job. El Roi significa Dios de visión. El texto de las palabras de Agar parece alterado. Lahai Roi puede interpretarse el pozo del viviente que me ve. Allí residirá Isaac. Notas al pie de página de la Biblia, palabra clave, sobre el versículo 15 y 16. Los ismaelitas eran los descendientes de Ismael y estaban divididos en 12 tribus. También eran llamados agarenos y árabes. Vivían en tiendas y recorrían los entornos viajando en largas caravanas. Eran ricos en ganados, pero una gran porción de sus riquezas era posiblemente obtenida por medio de actividades ilícitas. Luego de acusar a Israel por algún tiempo, fueron derrotados por Gadeón. Durante el reinado de los reyes más poderosos, fueron más pacíficos hacia los israelitas. Incluso llegaron a enviar presentes al rey Salomón y al rey Josafat. No obstante, sus tendencias pacíficas no perduraron mucho, ya que algunas tribus madianitas combatieron al rey Usías. Mucho se ha hablado y discutido sobre quién es el ángel de Dios del Antiguo Testamento. Nosotros somos de la idea, coincidimos con quienes creen que no puede haber un ser angelical con una jerarquía tan grande como para representar a Dios, sino que ese papel ya fue dado a la forma visible del Creador, que es el Mesías, Jesús. Entonces, siguiendo esa lógica, porque la Biblia es de orden y jerarquías, creemos que Cristo mismo fue el que bajó para empezar a moldear la historia o elegir a ese grupo humano a quien se habría de revelar la verdad de la palabra de Dios y de donde vendría su linaje para encarnar. Entonces nosotros nos inclinamos a pensar eso, porque en otras denominaciones o creencias, por ejemplo
en el judaísmo se habla de que un humano incluso puede llegar a ser un ángel, tomando como ejemplo a Enoc, diciendo que cuando fue tomado y no murió, se transformó en el ángel consejero, o un ángel especial para Dios, llamado Metatrón. Entonces, en estas fábulas judías siempre se anda como jugando con poderes que pueden alcanzar sus hombres sabios y cabalistas. Pero nosotros creemos que en la Escritura la jerarquía ya ha sido determinada y solo hay un verdadero Rey y Salvador de toda la creación, y es el Señor Jesucristo. Incluso nos inclinamos a pensar que cuando se presentó esta forma visible de Dios en lo que nosotros conocemos ahora como ser humano, los ángeles se sorprendieron y algunos le menospreciaron porque, como está escrito, fue un poco menor a los ángeles el Señor Jesús por su forma humana. Y aún así, todas las formas creadas tenían que rendirse a sus pies y rendirle homenaje, venerarlo. Entonces creemos que ahí es donde nació, o una de las raíces donde nació, la envidia y el descontento de Lucifer, creyendo que él, como un ángel más apto y poderoso, tenía más derecho a ser nombrado pues el elegido de Dios, y en su locura, al sentir ese rechazo o injusticia sobre sus capacidades, él mismo querer usurpar el lugar de Dios. Entonces, como todos los detalles en la Biblia, hay que ver a detalle cada cosa porque puede contener grandes misterios y mucha relevancia para nuestro entendimiento. Finalmente podemos comprender que el capítulo 16 de Génesis nos enseña que debemos ser pacientes y esperar las promesas del Señor. Dios siempre cumple sus promesas. Sin embargo, debemos entender que sus tiempos son perfectos. Y al apresurar las cosas, terminamos por pecar y desobedecer al Señor. Así como lo hizo Sarai y Abraham, en su impaciencia por querer tener un hijo, empezaron a tener grandes disputas en su matrimonio, puesto que Agar, al quedar embarazada, empezó a menospreciar a Sarai, y Sarai a su vez empezó a tratarla con rudeza. Observamos que la malicia en nuestros corazones es natural. Es Dios el que nos ayuda siempre a continuar en el camino correcto. Abraham salió de Egipto trayendo riquezas y personas, lo que le ocasionó problemas. Él tuvo una recaída en la fe, no ejerció su liderazgo y aprobó la sugerencia de Sarai. Entonces Agar se convirtió en su concubina, pero esto no le agradó a Dios, fue en contra de su voluntad. Abraham y Sarai flaquearon en su fe, y este hijo fue fruto de su desesperación e incredulidad. Sin embargo, Dios los perdonó y restauró su fe. El ángel de Dios es una verdadera aparición de Dios. Dios se apareció a Agar. En esto podemos reflexionar que algunas personas pudieron ver y oír a Jesucristo antes de su venida por medio de las apariciones del ángel del Señor, y también lo vieron como el rey Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo. Agar vio a Dios y sobrevivió. Dios escuchó su aflicción y le hizo una promesa que multiplicaría su descendencia, tanto que no se podría contar, la cual fue parecida a la promesa de Abraham. Dios le dijo a Agar que llamaría a su hijo Ismael, lo que significa Dios oye. Le hace una profecía sobre sus descendientes, las cuales serían tribus nómadas del desierto, los ancestros de los árabes, que vivieron en conflicto con sus hermanos, habitando en la frontera. Por esta promesa, los árabes creen, por medio del Islam, que Ismael es el hijo de la promesa y no Isaac, pero es muy claro que el hijo que Dios prometió fue entre Sarai y Abraham, no el hijo de Agar.
Dios le habló a Agar con amor y comprensión, porque ella solo obedeció a Sarai, no fue su pecado. Ella entonces huyó al desierto, pero Dios mismo fue por ella y le rescató en su gran misericordia. Es interesante reflexionar cómo después de esta aparición, Agar fortaleció su fe en Dios. Ella era una idólatra acostumbrada a los múltiples ídolos de falsos dioses egipcios, pero Dios mostró su misericordia y bondad. Tuvo un encuentro con Él, el Dios verdadero y único, la vio y la ayudó. Nuestra fe puede flaquear, podemos caer en pecado como Abraham. Somos humanos pecadores, pero siempre podemos arrepentirnos de corazón y acudir a Dios, y entonces recibiremos su perdón y su misericordia. La Biblia nos relata historias de pecadores como tú y como yo, pero lo verdaderamente extraordinario es cómo nos narra la relación que se puede establecer entre los pecadores y Dios. Dios les perdona y les ofrece su ayuda y los guía por el camino de la virtud a tantos hombres y mujeres que muestran sus grandes virtudes. En ocasiones, cuando su fe en Dios es fuerte, porque sin fe es imposible tener una relación con Dios. Hoy es un buen día para creer en nuestro Señor Cristo Jesús.